mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso. Martes 20 de diciembre del año 2022. Si bien hoy todavía no se va a sentir pues esta cosa de la holganza, las posadas, pero es muy probable que entre mañana y pasado, 21-22 de este mes, pues ya el ambiente sea francamente festivo. Eso obliga a quienes comentamos sobre temas políticos o económicos a que busquemos combinar esta oferta temática con algunos otros temas, porque las personas andan pensando que si los regalos, que si tengo saldo en la tarjeta, que qué le voy a dar a este o al otro o al sobrino, etcétera, etcétera. Por eso, las mañaneras esta semana, de aquí al viernes, pues van a ser entre ligeronas y serias también. Quiero comentar con usted hoy algo que se ha evidenciado, y si bien algunos que hemos seguido la vida de López, la vida del bulto, un hombre que no me cansaré de repetir que es excepcional por su ruindad, por su miseria humana, ha llegado a partir del jueves en la noche o del viernes por la mañana de la semana que recién ha terminado, a niveles que yo pensé que no le escucharía o que no se atrevería a tocar. El atentado cobarde, criminal en contra del periodista Ciro Gómez Leiva llevó al presidente a exhibir lo peor de su catadura moral. El viernes, en ese espectáculo fársico que es la mañanera, pues dijo algunas cuantas palabras de cajón, por decirlo de manera coloquial. Pero en cuanto terminó esas palabras, en ese momento volvió a lo suyo, a atacar a periodistas y a atacar incluso a quien la noche anterior, unas cuantas horas antes, había sido atacado con claras intenciones de asesinarlo por un par de sicarios. Dice uno, es admisible tanta ruindad, tanta miseria humana en un gobernante. Miren, yo recuerdo allá por los años 60, 70, cuando hubo personajes en algunos países africanos caracterizados por su salvajismo, ahí sí por una actitud prácticamente cavernaria frente a sus gobernados. Pero no recuerdo un caso en que hubiesen llegado a los niveles de ruindad y de miseria humana a los que ha llegado en estos días el bulto López Obrador. Tanto Ciro ayer como su co-conductor Manuel Ferregrín, cuando estaban hablando de esta actitud del presidente, porque ayer mismo en la mañanera volvió a atacar a Ciro, y decían ambos, tanto Manuel como Ciro, que era una cosa curiosa por lo que exhibe de ruindad López Obrador, que una vez que había dicho ciertas palabras, de repente soltaba el ataque cual si fuera un escupitajo. Y la figura, la poética casi, es justa. López Obrador es un hombre que no distingue entre lo que debe decirse y lo que no debe decirse. En su fuero interno puede pensar él lo que quiera de Ciro y de otros periodistas, y quizá nunca sepamos ese sentir real de él.
pero cuando externa él como jefe de Estado juicios miserables, algo está podrido, no en Dinamarca, sino en Palacio Nacional. Yo no sé de dónde sacó esa facilidad que tiene el presidente para atacar, para lanzar toda la sevicia de la que es capaz de acumular en su rencor y lanzarla en contra de personas que nada le han hecho. Es más, me atrevería a decir que ni siquiera han pensado hacerle. ¿A qué se debe? ¿Qué explica esa podredumbre humana en el alma o en el espíritu de López Obrador? Su infancia. ¿Lo habrá marcado esta tragedia? No sé si accidente, pero de que es una tragedia, sí lo es. El fallecimiento de su hermano, que si estaban forcejeando con una pistola o que si en una discusión le disparó a boca de jarro. No sé si lo marcó también ese pleito en un juego de béisbol llanero, cuando le da un pelotazo por haber perdido el partido con un compañero del otro equipo y que al poco tiempo lo lleva a la tumba a ese joven. O el odio que tiene contra no pocos cuando fue objeto de un proceso de desafuero. No lo sé. Pero es evidente que esa es una faceta que raya a veces en lo criminal en el caso de López Obrador. Y lo peor quizá no es eso, sino la actitud que adoptan y casi copian un grupo de los cercanos a el bulto López Obrador. Y hay dos casos emblemáticos de esta conducta o de este copiar la conducta del bulto. Uno de ellos dos, es este señor de apellido Villamil, que es director o presidente de los sistemas públicos de difusión o radiodifusión. Usted debe recordar que al principio de esta administración, uno de los primeros escándalos fue el de este señor, propiciado por un favoritismo al colocar en el CONACYT a una persona, a un joven prestador de servicios sexuales a varones, un escort masculino. Lo colocó en el CONACYT, si no estoy equivocado, con un sueldo de alrededor de 40 y tantos mil pesos. Se hizo un escándalo. Salieron unas fotos donde esta persona está ofreciendo sus servicios sexuales y quedó claro pues que fungía como o pareja del señor Villamil o quien le proporcionaba esos servicios de prostitución masculina. Y se dio una cosa muy curiosa. Cuando su nombramiento es discutido en el Senado de la República, a sabiendas, no pocos de los ahí presentes, de la trayectoria y de la perversidad de este señor Villamil. Y no me refiero, cuando digo perversidad, a su preferencia sexual. Me refiero a su maldad, a su sangre pesada, a su odio contra los demás o envidia social. Y algunos integrantes del Pleno en ese momento se desvivieron en elogios, sí que esto era lo máximo. Una de esas personas, recuerdo bien porque me tocó presenciar en vivo la sesión, fue la senadora Paredes. Pero aquello se deshacía en elogios a favor del señor Villamil. La senadora Paredes, de vieja trayectoria política, prácticamente 50 años, no imaginaba yo que pudiera hablar de esa manera de una persona tan baja en lo que se refiere a calidad humana del señor Villamil.
y un compañero que éramos asesores ahí en el Senado de la República. Cuando yo le comenté, no me explico cómo Beatriz, pues que es una persona sensata, una persona pues que se distingue por ciertas posiciones políticas, sociales, etcétera, su origen campesino en la CNC, etcétera, se expresa de este personaje protervo de esa manera. Entonces aquella persona que la conocía evidentemente mucho mejor que yo, a la senadora Paredes, Ángel, me dice, me extraña tu ignorancia. ¿Por qué? Le digo, bueno, pues, ¿cuál es la orientación sexual del señor que se está discutiendo su nombramiento? Bueno, pues tengo entendido que es esta. Bueno, pues, concluye por qué los elogios de la senadora Paredes. En ese momento me cayó el 20. Y aquí entra un aspecto de la ética política. Es válido, aceptable, que un senador, un diputado, por el simple hecho de tener la misma orientación sexual que aquel sobre el cual se discute su nombramiento, deba decir maravilla y media de ese personaje descalificable completamente. Mi opinión personal es que no, que en todo caso debe discutirse o hablarse o criticarse o alabarse los atributos de esa persona, pero no adoptar una posición consecuencia de la similitud en la orientación de el que está en juego su nombramiento o la que lo alaba públicamente. Sin embargo, bueno, pues cada quien con su cada cual, diría el clásico. El otro personaje que rodea a López, muy cercano a él, que descubrió, yo no sabía de él, hasta que leí un libro que me recomendó un buen amigo, escrito por Braulio Peralta, y donde al final del libro, casi al final, viene ahí una mención del señor Jesús Ramírez Cuevas, que es un poderoso asesor y gente muy cercana a López Obrador. Y ahí aparece como integrante de estos grupos de la comunidad gay en México, que fue el que yo digo que le bañaba los gatos a Monsiváis. Los dos, moralmente de una bajeza que asusta, se han dedicado prácticamente desde el inicio, desde el comienzo de este gobierno, a lanzar ataques viles, bajezas de un número importante de periodistas en México. Sin embargo, son gente ambos muy cercanas a López Obrador. De ahí que a mí no me extrañe que ellos también se lancen en contra de Ciro Gómez Leiva, copiando quizá a su mentor, al que les dio el puesto y al que los protege. Ese es el nivel de una parte de la clase política mexicana. En fin, alguien me dijo, pero hay otros peores, Ángel, sin duda alguna. Pero yo mencioné estos dos, pues, por la coyuntura en relación con el atentado a Ciro Gómez Leiva, a quien le mando desde mi modesta posición un fuerte abrazo solidario. Gracias.